Emilia y los que se puedan incorporar o revisar el video. Buenas tardes. Estamos entrando a la semana número 4 de Textos y Visiones del Mundo. Estamos en la semana de integración. A ver, denme un segundo, porfa. ¿Qué pasó, Maya? Me voy a otro. ¿Francés de qué? ¿Pueden? ¿Sí pueden? Es que ya empecé la clase. ¿Ah? ¿Lisa Betty? Sí, si no encuentras avísame, es que ya empecé la clase. Tengo una clase en línea. ¿Va? Perdón, Maya. Con razón no sabía de quién eran esas cosas. ¿Puedes cerrar, porfa? Gracias. Gracias. Una disculpa, Emilia. Y a los demás también, pues, se interrumpió un poco la grabación. Entonces, les decía que estamos entrando a la semana 4, que es la semana de integración, y me alegra saber que muchos de ustedes están entregando trabajos de cada vez mayor calidad, y eso también me deja satisfecho por las enseñanzas que ustedes puedan llevar a otros módulos, ¿no? Esta parte se trata de la revisión de todas las semanas anteriores, de las 3 semanas anteriores, y se supone, o la idea es que ustedes puedan apreciar lo mejor de las sensaciones, de los materiales anteriores, y que puedan de eso obtener información que les va a permitir de una manera más ágil elaborar su historieta, que es lo que estamos acarreando aquí o lo que estamos buscando en nuestro objetivo, digámoslo así. Entonces, para eso, pues creo que hay algunos consejos que yo puedo darles y por supuesto resolver sus dudas en particular. Esta es la sesión bueno, esta es la agenda de la sesión de hoy, número 8, que dice el objetivo de la sesión y conocimientos previos, los temas de la semana, que en realidad son temas que ya hemos visto, digamos, son temas viejos en el sentido de que ya lo vimos en las semanas 1, 2 y 3. Lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual, el proyecto integrador y foro de integración, lo voy a explicar. También voy a poner unos videos que están también en la plataforma, que son sobre, en particular o en especial, que son sobre cómo hacer una historieta y cuáles son los elementos que debería contener su historieta. Eso es súper importante. Luego lo de plagio, que en este caso es importante, pero más bien en el foro de integración. Las actividades de reforzamiento, que vamos a tener una sesión donde ustedes les voy a hacer unas sugerencias en las cuales ustedes puedan revisar, o le voy a dar un tiempo, por ejemplo, a Emilia para que revise unos materiales, como trabajo independiente. Después vamos a aplicar lo de las dudas generales y bueno, aunque eso no es privativo de la última parte de la sesión, sino de todo el texto. Y por último vamos a ver los temas de la sesión número 8, que es la próxima semana, el próximo viernes. A partir de eso, también voy a mostrarles, que eso no está aquí, voy a mostrarles algunos ejemplos de textos de las semanas, de textos de generaciones anteriores, es decir, de proyectos integradores de sesiones anteriores, que les van a permitir a ustedes tener una idea un poquito más clara de lo que pretendo. Son textos, son historietas particularmente destacadas por algún aspecto que yo voy a explicar y que me gustaría también que ustedes supieran y analizaran un poquito cuáles son las características específicas de esos textos que van a permitir, obviamente, que ustedes puedan hacer de una mejor manera la historieta. Entonces, por favor, nada más les voy a pedir que básicamente atiendan. Entonces, bueno, este sería el primer caso, la primera revisión, que es sobre la semana número 4, que se llama, como les dije, semana de integración, y esa semana constituye como les dije también anteriormente, constituye un resumen de los conocimientos que se supone que han adquirido hasta ahora. Está dividido por semanas, es decir, esto que están viendo en el cursor es la primera semana, esto es la segunda, esto es la tercera, y así sucesivamente. Entonces,
Creo que lo más importante o lo mejor en esta parte es que ustedes puedan, si bien no leer todos, porque a esas alturas en teoría se supone que ya debieron haber leído todos los materiales, o al menos la mayoría, sí creo que lo que cuenta en esta parte o en esta semana, como dice semana de integración, se trata más bien de juntar los elementos que ustedes consideran que han servido más en estas 3 semanas previas y que los junten para hacer una historieta. Tienen que contar su experiencia en la historieta, eso es clarísimo, pero al mismo tiempo tienen que demostrar que aprendieron algo o que tienen algún conocimiento o cierto grado de información que pueden aplicar en los siguientes módulos. Vamos a ver, repito, un poquito más adelante los textos, perdón, sí, algunos ejemplos de textos literarios, ¿no? En general, el objetivo de esta sesión, entonces, es que ustedes se identifiquen, conozcan y practiquen la mejor forma de hacer el proyecto integrador, que es la historieta. Eso es lo que estoy buscando el día de hoy, que ustedes lleven a cabo un poco mejor esa hechura, digámoslo así, para que no haya inconvenientes o conflictos al respecto, ¿no? Entonces, creo que esa parte es la que me preocupa un poquito porque siempre es algo que se les complica a la hora de poder explicar su historieta. Hay una parte de las instrucciones del proyecto integrador que es muy enriquecedora y muy iluminadora, porque ahí dice claramente qué es lo que tienen que hacer y no quedan lugares a dudas. Por eso creo que por ahí pues van a hacerlo de una buena forma en este caso, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene una revisión desde la primera semana que nos hablaron, como siempre, yo hacía una especie de introducción a la semana. La primera parte es qué es la lectura, qué es la literatura, cuáles son los géneros, que es lo que llega hasta fondo y forma, que es un material que yo mismo considero bastante importante a la hora de analizar textos literarios, porque les permite revisarlo y les permite básicamente conocer cualquier texto narrativo a partir de ese análisis. Cualquiera lo pueden analizar con esos pasos. La segunda fila o la segunda columna, como ustedes quisieran llamarle, tiene que ver con una revisión histórica de la literatura. Por ejemplo, en literatura de los siglos XIX y XX nos van a decir cuál es la relación, más bien cuáles son los periodos históricos y cómo se dividen los periodos en función de los años. En el siglo XIX qué estaba pasando, en el siglo XX qué estaba pasando, cuáles son las principales características de los textos literarios según su época. Y también hacen una revisión en particular sobre la literatura en lenguas originarias, que yo les puse a partir de una página que se llama 68 Voces y que nosotros revisamos. Esas, las actividades 3 y 4, sobre todo la 4, tiene que ver con actividades en particular generales, que son cuáles son las características de las lenguas originarias, cuáles son características de las lenguas originarias, dónde se presentan y cuál es la relación que tienen con con lo que estamos viendo nosotros, con nuestra realidad, con su realidad, de su cotidianidad. Si tienen alguien que conoce lenguas originarias o que habla alguna de ellas, es importante que utilicen este conocimiento para expresarlo a través de sus actividades integradoras. En tercer lugar está cuál es la relación entre la literatura y la sociedad, y sobre todo una cosa que a algunos les pudo haber causado cierto shock o cierta sorpresa, que es las formas de literatura en Internet. Si bien estamos acostumbrados a revisar un texto en PDF, etcétera, nosotros lo que estamos buscando en particular, aquí nosotros, es que ustedes se identifiquen también con algunos textos en Internet. Si ustedes logran identificarse con algunos textos en Internet y sobre todo considerar que a pesar de que no está en la pantalla y aparece de manera normal con renglones y demás, sino que puede ser multimedia, sonidos, imágenes, interacción con nosotros, con los lectores, en ese caso pues estaremos considerando otro tipo de literatura, es decir, una alternativa al texto literario.
En todo este ínter, ustedes han llevado varias lecturas, por lo menos 2 en cada caso, y de ellas han extraído lo mejor o lo que consideramos que es mejor para que ustedes puedan contestar una o varias actividades y sobre todo en particular para que ustedes puedan desarrollar una habilidad. Por ejemplo, en la parte de Frankenstein y la debutante, ustedes desarrollaron la habilidad mínimo de análisis, de analizar un texto literario, de contestar preguntas del nivel crítico e inferencial de los 2 textos literarios, la debutante y Frankenstein, y también la habilidad de, esta es un poco, no tiene que ver exactamente con la materia, pero de elaborar presentaciones claras y que contengan lo básico de una instrucción, que es una imagen, un texto y el respeto a la ortografía y la redacción en general. Esa es básicamente una revisión muy somera y muy rápida de lo que ha contenido hasta ahora el módulo 1, 2 y 3. Como la 4 no contiene aparentemente temas nuevos, lo que voy a hacer es colocarles unos videos que tienen que ver con la explicación de qué es una historieta, cómo se lleva a cabo y cuáles son las características de una historieta. En este caso, por ejemplo, vean, todo esto ya está, excepto esto, por ejemplo, esto de producción de textos, no está, esto de cómo hacer una historieta tampoco está, y cómo usar Pinkston. Primero me referiría a la historieta. Ustedes para el proyecto integrador, creo que no lo mencioné, tienen que elaborar una historieta. Esa historieta debe tener por lo menos 9 viñetas, que son cada cuadrito que constituye un diálogo. Entonces, por ejemplo, si hablo que es cómo usar Pinkston, les sugiere que lo utilicen en Pinkston, pero Pinkston te cobra por por descargar cosas. Entonces, pueden usar Pinkston, pero tomarle fotografía de pantalla o toma de pantalla y después hacer una presentación como si hicieran esas imágenes, como si utilizaran esas imágenes. Por lo tanto, yo creo que les puede ayudar. Hay Pinkston, hay Canva, que eso tal vez lo vea un poco más en profundidad el próximo viernes, pero yo creo que va a ser importante que ustedes lo vayan revisando. Pinkston es una página que tiene una versión gratuita, como lo dice ahí. Particularmente no te deja compartir, guardar o imprimir tu historieta. Entonces lo que tienes que hacer en Pinkston es tomarle foto a la historieta una vez que ya la terminaste y después de eso hacer una presentación, guardarla en Drive y compartirme el enlace. Si eso no te parece o si no te acomodas con esa forma de trabajo, hay otra que es Canva. Canva también es muy útil y es la que yo utilizo todo el tiempo. Y repito, en Canva me voy a dirigir el próximo viernes en particular, o Pinkston, pero en general yo uso Canva porque es gratis, porque tiene algunas funciones extra que no tiene un usuario común y corriente. Si ustedes utilizan su cuenta de correo de Prepa en línea CEP, tienen acceso a otros contenidos que normalmente no tendrían acceso a un usuario normal. Es por eso que me gusta recomendar Canva, porque además, repito, si ustedes sacan la cuenta, obtienen la cuenta a partir del correo de la escuela, del correo de Prepa en línea CEP, ustedes tienen la oportunidad de tener muchos más beneficios a la hora de hacer presentaciones, en particular la de la historieta. Y también hay otras opciones que les manejan aquí, como esta que se llama Make Believe Comics, Witty Comics, Storyboard That. Todas son tutoriales o software, páginas especializadas en la hechura de historietas o cómics, ¿no? Cuando me refiero a cómics o historieta me estoy refiriendo a sinónimos, no son exactamente sinónimos, pero en este caso nos vamos a referir a eso, así que creo que no habrá tanto problema con eso, ¿no? Estas son, repito, algunas opciones que les dan a ustedes para hacer tu historieta, guardar tu historieta y colocarla en el formato respectivo. Eso me voy a referir un poco después, pero solo quería hacer la mención que uno de los materiales nuevos que encontramos en esta semana es este que se llama Cómo usar Pinkston. El otro es cómo hacer una historieta y constituye 2 videos, tiene 2 videos. Uno es cuáles son los elementos constitutivos de la historieta y el otro tiene que ver con narraciones e historietas. Los dos son importantes, probablemente ponga los dos, pero me interesa mucho ahorita que sepan contestar las preguntas para Emilia y para aquellos que nos van a ver en su casa. Las voy a poner aquí. ¿Qué es una onomatopeya? Ese sería el número 1. El número 2 sería
¿Qué elementos debe contener una historieta? Esos son los elementos que me parecen a mí muy importantes. Esas son las dos cosas que me vas a contestar, Emilia, y que también me van a contestar los demás, tanto en uno como en el otro texto. Entonces, bueno, vamos a poner el primero, que es onomatopeya, perdón, la historieta, y ahí se va a explicar qué es onomatopeya y cuáles son los elementos también. Después voy a poner narraciones de historieta, y es más bien es cómo hacerla. Aquí nos dice qué elementos tienen y en el otro nos dice cómo hacer una historieta. Son dos cosas diferentes que les pueden ayudar, repito, a hablar de su historieta, porque si estos elementos no están, es decir, si no hay onomatopeya y todos estos elementos que marcan en el video, su calificación se verá mermada. Entonces creo que es importante repasarlos. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos.
La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Perfecto, entonces aquí sí podemos ya comenzar a contestar la pregunta que hice, Emilia, qué es una onomatopeya y qué elementos debe contener una historieta. Para ti, ¿qué es lo que no se te debe faltar en una historieta para cumplir con los requisitos? La onomatopeya es los sonidos fuertes que hacen los objetos o los personajes. Muy bien, ¿y eso cómo lo representas en la historieta? Perdón, no lo escucho. ¿Que eso cómo lo reflejas en la historieta? Por ejemplo, un boom, pero como con estrellitas. Ok, entonces serían palabras que expresan sonidos. Lo estoy poniendo en el chat. Son palabras que expresan sonidos. No exactamente guitarra, porque guitarra es un objeto, sino sonidos que no se pueden representar o que no tienen una forma clara, se representan y eso se llama onomatopeya. Ahora sí, Emilia, ¿qué elementos debe contener una historieta? Viñetas, imágenes, textos. Viñetas, imágenes, textos. Recuerda nada más que hay dos tipos de textos. El primero es el diálogo, que es el que se da entre dos personajes, y el segundo es uno que está arriba, que introduce el diálogo entre los personajes. Entonces es importante. Son los bocadines. Lo que llaman ellos bocadillos, me parece. Nosotros no me acuerdo cuál es, porque esta video es peruano, pero no recuerdo si ahora en México mismo también le llamamos así. En todo caso, no importa, el punto es que distingamos entre entre los textos que se ponen arriba de las viñetas para introducir un diálogo o un lugar o una acción y el texto que está dialogado. Son las dos formas y las dos deben aprovecharse en el texto, ¿no? Entonces, para que no olvides esa parte, que sería muy importante. No voy a poner el otro video, sino que el próximo viernes probablemente deje que se llama narraciones a historietas, que es la parte crucial. Sí, Emilia. Ese video que nos acaba de poner ahorita, ¿lo va a mandar al módulo? Bueno, nos lo va a mandar. Está en la plataforma. Mira, te comparto aquí donde estoy ubicado, donde dice cómo hacer una historieta. Le das clic y aquí está. Lo puedo poner si quieres, no hay ningún problema. Lo puedo poner si quieres, aquí te lo pongo en el chat. Aquí está. También ahí lo puedo poner y puedo poner ambos. El segundo lo vamos a ver el próximo viernes, pero este sí lo estamos viendo hoy porque me interesa que nos vayamos por lo menos con un adelanto de esto, ¿no? Entonces, bueno,
En cualquier momento que necesites puedes aclarar alguna duda, Emilia, sobre el proyecto integrador al cual me voy a referir en segunda instancia. Miren, voy a hablar sobre esto. Vamos a hacer un pequeño calentamiento que tiene que ver con ejercicios. Ay, espérame. No, este ya es otra. Es este. Perdón, es que me fui. Aquí está. Te voy a pedir nada más para comenzar con esto, Emilia, que leas este fragmento y luego vamos a contestar unas preguntas sobre comprensión lectora. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Se llama El ahogado más hermoso del mundo. Va a aparecer una serie de preguntas y ustedes me van a decir, o en particular tú, Emilia, me vas a decir cuál es la diferencia, cuáles son las preguntas, cuáles son las respuestas a esas preguntas. Entonces, por favor, nada más avísame cuando estés lista. Disculpe, casi no puedo ver las letras porque mis lentes no los traje. Te la leo si quieres, no hay ningún problema. Nada más que después para revisar las preguntas te va a costar un poquito más de trabajo, pero yo la puedo leer sin ningún inconveniente. El fragmento se llama El ahogado más hermoso del mundo. Es un cuento de García Márquez que se llama, repito, El ahogado más hermoso del mundo. Lo voy a leer en voz alta para también aquellos que van a ver el video y para ti en particular, y te voy a hacer algunas preguntas a ver si ejercitamos un poquito la memoria, porque van a aparecer preguntas que son muy sencillas, otras no tanto, y otras en las cuales sí tienes que pensar un poquito, reflexionar un poquito más. Entonces, bueno, comienzo. El ahogado más hermoso del mundo dice: hasta que el primer niño lo divisó entre las mallas de los peces, creyó que era un barco enemigo. Luego, cuando el cadáver llegó a la playa, comprendieron que era un hombre que debía haber sido grandísimo, porque apenas si alcanzaban a mirarle la cabeza y los pies. Entonces hicieron lo que siempre hacían cuando aparecía un ahogado: lo cargaron hasta la casa más cercana y, sin mirarlo más, le quitaron el lodo con tapones de esparto y cardos podridos. Le rasparon el cuerpo con hierros de desescamar peces y lo frotaron con piedras de amolar para quitarle la costra de mierda del mar. Luego comprendieron que no era solo el hombre más grande y más fuerte y más viril que jamás habían visto, sino también el más desamparado, el más manso y el más servicial. La noche en que lo velaron, comprendieron que en la memoria de los viejos de la aldea no había habido un ahogado tan bello y tan grande como aquel. Básicamente es una historia que se nos está contando de manera parcial. Las preguntas las voy a poner, esas probablemente tampoco las alcances a ver, Emilia, entonces las voy a leer en voz alta. 1. Tú puedes escoger 2 preguntas y de esas 2 preguntas las vas a responder o intentar responderlas. ¿Cómo reacciona la comunidad al descubrir el ahogado y qué cambios provoca en ellos a lo largo del cuento? Esa es la 1. La 2, ¿qué simbolismo representa el personaje del ahogado dentro de la vida cotidiana de los habitantes del pueblo? 3, ¿cómo se refleja el concepto de la belleza en la descripción física del ahogado y qué impacto tienen los personajes femeninos del cuento? 4, ¿de qué manera el cuento muestra la relación entre lo real y lo fantástico, característica del realismo mágico? 5. ¿Cómo se transforma la visión del pueblo sobre su propia identidad y entorno después de la llegada del ahogado? Vamos a responder la primera. ¿Cómo reacciona la comunidad al descubrir al ahogado y qué cambios provoca en ellos a lo largo del cuento? O por lo menos del fragmento. No necesariamente del cuento, pero sí del fragmento. Hacen lo que acostumbran a hacer. Exacto, hacen lo que acostumbran a hacer. Una persona. Exacto, cuando se ahoga una persona. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese ahogado y otros ahogados que había habido antes? Que es más grande y muy guapo. Muy bien, que es más grande y muy guapo, tiene como el don de la belleza, digámoslo así. Y eso también nos reviste particular importancia a nosotros. Eso tendrá que ver con lo que va a suceder más adelante en el cuento. Entonces, muy bien, ahora vamos a ver otras preguntas, Emilia, que son, por ejemplo, ¿cómo se refleja el concepto de belleza en la descripción física del ahogado? ¿Cómo sabemos cómo hay un muerto hermoso en este caso? Acuérdate que es ficción. ¿Cómo hay un muerto guapo
otro ejemplo que también podría ser importante en este caso, que sería de qué manera el cuento muestra la relación entre lo real y lo fantástico, es decir, hasta dónde vemos que es real y hasta dónde vemos que ya empieza lo fantástico. Cuando lo describen más hermoso. ¿Ahí es lo real o lo fantástico? No, porque un muerto que ya le están rascando la piel ya no está hermoso. Pero eso es cuando empieza, digamos, lo que puede pasar y cuando ya estamos en el plano donde hay algo que no puede pasar. ¿En qué momento dices, esto no es creíble, pero puedo entenderlo en el cuento? Cuando le ven los pies. Exacto, cuando le ven los pies. Hay una relación, al menos por la forma en que se escribe este texto, hay una relación entre lo que puede suceder en la vida cotidiana, o sea, la realidad, y aquello que para nosotros no podría suceder, pero que en el cuento es posible. Por ejemplo, si yo leo un cuento sobre hadas, eso no me indica, o sea, yo no creo en las hadas, por ejemplo, pero sé que pueden existir en un libro. Tal vez en la realidad, tal vez no existan porque no las he visto, no me consta su presencia, pero en un texto literario sí puedo aceptar que haya hadas. Y esa es la parte que a mí más me interesa, la aceptación de las hadas y la aceptación de que ustedes estén de acuerdo y que un texto literario los haga creer cosas. Por ejemplo, lo de Frankenstein, hacer una especie de remedo de un ser humano como una especie de robot o un monstruo, no es posible en la realidad, pero en un texto literario sí es posible. Eso es lo que quería que ustedes enmarcaran o se queden con esa realidad, que consideren en particular cuáles son las marcas que me indican, esto es real y esto no es real, pero yo me lo estoy creyendo. Esa es, creo que, la parte fundamental del módulo. Hay cosas que son reales, no sé, estar en un castillo donde llueve mucho, eso es real, puede pasar, pero hacer un monstruo a partir de fragmentos de otros seres humanos, eso ya no puede pasar. Y eso es la diferencia entre la ficción, o más bien, eso es la mezcla entre la ficción y la realidad, ¿no? Ahí está algo que me gusta, creo que es importante haber explicado. Aquí, ahora sí vamos a pasar a los temas de la semana, porque este fue una previa. Los temas de la semana son, ya vimos un poquito, qué es una historieta, cuáles son sus características, qué es una onomatopeya, cuál es lo que debe tener una historieta sí o sí, y ya Emiliano nos aclaró que puede ser viñetas, pueden ser bocadillos, pueden ser cuadros de diálogo, pueden ser textos fuera de diálogo, deberían ser personajes, deberían ser imágenes, una mezcla en general que nos puede ayudar obviamente a entender cuál es la importancia de la historieta. La historieta también la vamos a considerar como un género literario, es decir, es parte de la literatura como cualquier otra. O sea que en este módulo número 4 se espera que ustedes hagan literatura. Esa es la idea que tenemos nosotros, repito, se espera que ustedes aquí hagan literatura, que ustedes puedan llevar a cabo una creación literaria a través de una historieta o cómic. Eso sería bien importante y fundamental a la hora de experimentar cuestiones generales, ¿no? Entonces, sí creo que deben considerarse creadores de un texto literario. También vamos a ensayar los temas favoritos y cómo hacer una historieta, que ya vimos. Lo que deben saber, o lo que considero también muy importante a la hora para poder llevar a cabo de manera correcta mi experiencia en el módulo 4, es, debo saber o recordar o tener una idea en la cabeza de qué es mi experiencia en el módulo 4, cuáles son las características principales de mi experiencia en el módulo 4. Después, ¿qué aprendí en este módulo? Si aprendí algo, si algo me gustó, si hay un tema que me guste más que los otros, y lo que debo reforzar, qué es lo que debo reforzar de cara a los siguientes módulos, al 5, al 6, etcétera, porque ya hay habilidades que sus profesores o asesores virtuales de los siguientes módulos les van a pedir que ya tengan, y si ustedes no las ejercitan les va a costar un poquito más de trabajo, porque van a tener que repetir conocimientos o van a tener que releer información. En la número 4 dice, ¿para qué me sirve la literatura? Seguramente ustedes no tienen muy claro un provecho de cuál es la literatura
qué es la literatura y para qué sirve. A lo mejor qué es sí, pero para qué sirve tal vez no tanto, pero tengan en cuenta su entorno cotidiano. A lo mejor no me sirve para ir a trabajar, no me pagan por la literatura, pero tiene una utilidad, la escritura, la lectura que me abre otros mundos, que me permite leer mejor, que me permite conocer, tener un vocabulario más amplio, etcétera. Esas son algunas de las ventajas de leer literatura y de que se nos haga el hábito de la lectura. Nosotros podemos entender muchas cosas de nuestro entorno cotidiano gracias a la literatura. No es que la literatura nos explique no sé, la contaminación en México, pero es que a través de ella y de la visión de algún autor o autores puedo entender un poco mejor el pensamiento de los seres humanos y qué temas son a los que se dedica. Repito, la literatura no me va a resolver problemas en el texto, va a ayudar a que yo reflexione sobre esos problemas y a la larga pueda resolverlos si es de mi interés hacerlo, ¿no? Eso es lo que implicaría la literatura, ¿no? Y sobre todo ahí hay una autorreflexión que me parece interesante, muy importante, que hay una autorreflexión sobre... un momento, por favor. Que hay una autorreflexión sobre el papel que ustedes han desempeñado en este módulo y cuál ha sido su nivel de compromiso para el módulo. En algunos casos muy fuerte, en algunos otros casos no tanto, en algunos casos más o menos, pero sí me gustaría que reflexionaran sobre la importancia del módulo. Estas son las reglas de comunicación virtual que se podrían definir en saludar, respetar, escribir, ser claro y cortés, escribir de acuerdo a las normas, respetar privacidad, ser breve y conciso, indicar con exactitud donde tuviste los comentarios. Es bien fundamental esta parte. Ahora sí entramos un poquito de lleno al proyecto integrador, que constituye una parte fundamental, diría yo, de la experiencia en las clases, ¿no? La primera es, el proyecto integrador es enfocarse en tu experiencia durante el módulo y algunos temas del mismo. Es muy importante lo que acabo de subrayar, dice algunos temas del mismo, no son todos los temas, es muy importante que lo revisen. No son todos los temas, sino que son solo algunos de los temas o algún tema que creo que será también algo que ustedes deberían reflexionar. ¿Qué tema me gustó más? ¿Qué tema puedo explicar mejor? Porque a veces nos gusta mucho un tema, pero no lo podemos explicar tanto como otro tema que tal vez no nos gustó tanto, pero fue más fácil. Entonces piensen en ser práctico, o sea, en ser fáciles, de que ustedes sean fáciles de explicar. Debe tener mínimo 9 viñetas y máximo 20 viñetas. Viñetas, ya definimos cada viñeta como un cuadro y el máximo son 20 y el mínimo son 9. Yo no penalizo tanto si tienen más de 20, pero sí penalizo si tienen menos de 9. Es decir, penalizo mucho si no tienen 9 o no alcanzaron las 9 y penalizo muy poquito o nada si se acercaron. Prefiero que se pasen a que les falte. Mejor de que sobre y no que falte, como dice la frase popular. Las fuentes de referencia son opcionales, de preferencia me gustaría que las pusieran porque eso indicaría el esfuerzo que han hecho hasta ahora y cómo lo llevaron a cabo. Después les pido que revisen el documento que se llama La historieta como creación literaria, que voy a descargar a continuación para que ustedes lo puedan revisar. Ahí va, listo. Lo primero que deben poner atención sobre este documento es que leer muy bien las indicaciones porque de eso depende muchísimo su corrección en el texto literario. Dice, identifica los pasos previos a la lectura de un texto, o sea, localízalos, a la lectura analítica de un texto, decide si analizarás primero la experiencia estética o el aspecto técnico. Define si es mejor empezar por el análisis del fondo o la forma y lo más importante, sombrea con rosa los pasos relacionados con el análisis de la forma y con verde los que correspondan al fondo. Fondo y forma de la semana 1 está presente aquí, entonces tienen que identificar estos que están aquí. Entonces yo creo que es primero los números del 1 al 30 y después, pues este es para mí verde, pues lo circulo de verde, ¿no? Entonces es rosa y verde, ¿no? Entonces lo pongo de verde, listo, ya lo puse de verde, entonces ya me implicó a mí
un trazo en particular, ¿no? Y ya, con eso ustedes estarán identificados plenamente con los colores. Repito, verde fondo, rosa forma, tienen que estar iluminados todos para que ustedes me digan. Y luego aquí entre 5 a 15 líneas, no menos ni más, me tienen que justificar por qué eligieron de esa forma, por qué lo eligieron de esa manera y no de cualquier otra. Entonces, si ustedes logran hacer eso, creo que va a ser importante, que va a ser, más bien, va a ser muy positivo para ustedes que puedan explicar por qué decidieron eso. Es justificar su respuesta, no necesito más. Y luego dice, realizo mi creación literaria. Dice, reflexiona. Esto no lo tienen que contestar, solo dice reflexiona. ¿Sabías algo de literatura? ¿Qué tan fácil o complicado resultó leer textos? ¿Qué experiencias o aprendizajes te ha dejado leer? ¿Tienes inquietud de seguir leyendo? ¿Quieres aventurarte a crear tus propios textos como un pasatiempo o una profesión? Ustedes, repito, no tienen que reflejar las respuestas, pero sí tienen necesariamente, forzosamente, que reflexionar sobre ellas. Y luego aquí está la parte indispensable. Ojo aquí, por favor. Recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en tu historieta, tienes que incluir en la primera parte del proyecto, aspectos como creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos o agradables, características y situaciones de la vida cotidiana y actual que se representan en la literatura, el contexto en el que se produce una obra literaria y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historia. Es muy importante que incluyas esto, si no lo incluyes va a estar incompleto. Vean aquí recursos, cómo hacer la historieta y cómo usar Pinkston. Ya vimos la mitad de cómo hacer la historieta y la vamos a ver la otra mitad el viernes. ¿Sí? Recuerda los pasos, elige los personajes, contexto y la experiencia estética que quieres que vivan tus lectores. La semana pasada trabajamos con el texto de experiencia estética. Luego reflexiona sobre el lenguaje y la diferencia entre los globos de texto y el de la explicación debajo de las imágenes o los bocadillos como habla la persona del video. Revisa varias veces tu guión, cuida la redacción y verifica. Dice, elabora tu historieta con base en tu guión. Puedes realizarla como presentación de diapositivas, como tomar fotos y colocarlas en la presentación, Google, Canva, PowerPoint, lo que quieran, en la nube y compartir el enlace. El enlace tiene que ir aquí. Lo pueden hacer por Pinkston o pueden hacerlo por cualquiera, que sería Canva, que les voy a mostrar yo creo que el viernes. Y la última, pega el enlace de tu historieta. Dice que se incluye debajo, en el cuadro que se incluye debajo. Y antes de enviarlo, comprueba que dicho enlace permita visualizar tu historieta, que creo que es lo que me pediste. A fin de cerciorarte de esto, cópialo y pégalo en una ventana de incógnito privada para ver si abre. Si no, ajusta los permisos de tu archivo. Tu evaluación depende del archivo sea visible. Y voy a dedicar unos minutos, Emilia, a mostrarte cómo compartir esto. ¿Ok? Si tienes dudas, por favor avísame. Ahora estás viendo una historieta. Esta historieta la voy a... Tú normalmente, Emilia, ves lo que yo estoy viendo en tu computadora o en tu celular. Esto es Drive. En mi celular. Ok, pero esto es Drive. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, luego le vas a dar aquí compartir, pero no, le vas a dar compartir aquí y dice, le vas a dar clic y aparece este cuadro. En este cuadro le vas a dar hasta abajo y dice solicitar que comparta. ¿Sí? Y aquí tienes que lograr que salga este enunciado que dice cualquier usuario de internet con el enlace puede verlo. Eso ya va a permitir que cualquier persona que tenga el enlace lo pueda descargar o lo pueda abrir, pero no cualquiera, en realidad solo lo vas a compartir conmigo. Entonces por eso no puede ser cualquier persona con el enlace, pero tú vas a lograr que diga cualquier persona de internet con el enlace puede verlo, ¿sí? Eso es lo más importante. Eso sí me aparece. Entonces, si ya lograste esto, como cualquier usuario de internet con el enlace puede abrirlo, ya nada más me compartes esto. Me pones mi correo, por ejemplo, entonces ya me vas a encontrar, ¿sí? Luis Ángel Rodríguez, por ejemplo. ¿Sí? Ya estoy ahí, ya aparezco ahí, por ejemplo, este es mi nombre, entonces ya me lo vas a compartir y le das enviar, pero eso lo tienes que hacer desde Drive.
Yo lo que te sugiero es que compartas aquí y copies, aquí esta llavecita dice copiar el enlace, le das clic y se copia y ya nada más ese mismo lo pegas en el formato que acabo de mostrar. Esa es la forma en cual, y de todos modos, yo les sugiero que de todos modos se mantengan atentos a su correo electrónico, porque a veces, por alguna razón no puedo verlo y yo les mando un correo electrónico y les pongo un mensaje en la plataforma de no pude ver tu historieta, por favor arréglala. Pero el problema es si no la alcanzan a ver antes del lunes. Yo califico, saben que califico el fin de semana, pero muchos de ustedes están dejando para el último momento sus textos. Entonces están subiendo a las 11 de la noche y está bien, pues cada uno es libre de subirlo cuando prefiera, pero a veces no están viendo los textos que tienen que revisar y no están viendo los enlaces más bien mis mensajes para que ustedes puedan corregirlo. De hecho, el martes pasado, ayer, corregí un proyecto integrador de una persona, pero le faltaban unos datos y yo le escribí y hasta ahorita no me ha contestado, desafortunadamente. Entonces, si no me contesta antes del domingo, si no se conecta, me va a dar mucha pena, pero va a sacar una calificación bajísima que le va a impedir probablemente aprobar el módulo. Entonces, ojalá esa persona vea este video y corrija y revise su actividad integradora, su proyecto, porque le va a costar mucho trabajo. En realidad es fácil, solo le va a costar trabajo, pues, tener oportunidades para aprobar la materia. Entonces, ¿alguna duda o pregunta, por favor, Emilia? Tengo una duda, pero no es en cuanto al trabajo de proyecto. Dime. Es sobre otra cosa. Dime. Lo que pasa es que en mi estatus me parece baja parcial. ¿Es normal que esté así? A ver, estás viendo la pantalla, tú ves más o menos el mismo y lo tienes acá, ¿no? Aquí te debe aparecer. No, cuando entro a Singapred, Sí. en el estatus me aparece, de hecho le tomé captura. Sí. Porque sí había dejado unos meses sin entrar. Pero sigues pudiendo entrar a la plataforma para este módulo, ¿no? Sí, para este y para el otro. Bueno, tengo dos módulos Sí, ahorita. Sí. En lo que voy a sugerirte, déjame buscar. Te tengo dos opciones para esto. Lo primero es que vas a ir a Prepa en línea CEP, que es esta página que estoy descargando ahorita, y vas a entrar a mesa de servicio, que a lo mejor ya lo has hecho. Y aquí vas a seguir las instrucciones para dejar un texto. Vean, por ejemplo, temas de ayuda. Lo que hace es como meter una queja. Entonces ya le pones ahí actualización, baja definitiva, becas, constancia de estudios y demás, y ahí te atienden y te contestan. Entonces aquí pon tu problema, nombre completo, el correo, y sigues las instrucciones y te va a solicitar, te va a solicitar que expreses un problema y esa es la primera opción que te lo doy. Repito, esto está en mesa de servicio, en la página principal de Prepa en línea CEP, que es esta. Si tú vas a Prepa en línea CEP, te aparece esta página. Vas aquí y dice mesa de servicio, y después de mesa de servicio, perdón, se traba un poquito, vas a darle aquí en estudiantado. Y ya, vas a seguir el problema que tengas, aquí debe estar descrito, ¿sí? Y pones problema de acceso al aula, invasión de nivel, historial académico, etcétera. Tú seleccionas el que quieras, le pones tu nombre, tu correo, sigues este captcha y le das crear ticket. Y ahí te dan la instrucción de cuándo te van a contestar. Esa es la primera opción que te propongo, Emilia. La segunda es que le escribas a tu tutora o tu asesora de la didáctica disciplinar, que le escribas para que ella te pueda ayudar con esto. Probablemente te pida que vayas a la página, a la mesa de servicio, pero tal vez ella te lo pueda arreglar. Yo no me encargo de esos temas, pero sí les puedo dar salida con ellas. Si en algún momento le escribes, tienes que hacerlo de manera ya, porque se ponen calificaciones el domingo, entonces, o el lunes, mejor dicho.
tienes que escribirle lo más pronto posible, si no es que terminando esta sesión, porque si no lo hace, puedes tener algunos problemas a la hora de calificar. Entonces te sugiero que lo hagas de una vez. Ok, muchas gracias. Vamos a terminar la sesión de hoy explicando algunas cosas del foro de integración, que son las mismas cosas que explicamos la semana pasada. Los requisitos del foro de integración son exactamente los mismos. Fuentes de referencia opcionales, 5 a 8 renglones, más de 4 días. Bueno, son opcionales si yo no utilizo textos externos. Si yo hago una búsqueda en internet para contestar, me tienen que poner las referencias. Por ejemplo, les van a preguntar de experiencia estética, les van a preguntar sobre un poema que se llama El gemido del águila, entonces tienen que colocar fuentes de referencia porque usaron fuentes, tienen que decirme cuáles son. Y seguir y respetar las reglas de la etiqueta y de ortografía, respetar los renglones. O sea, a veces estoy viendo de una manera súper negativa, desafortunadamente, que están colocando todas sus participaciones el domingo y están teniendo un descenso de puntos, o una persona colocó todas el lunes. Eso es muy negativo para su calificación. Coloquen una diaria. Si entran a la plataforma 15 minutos, pueden contestar tranquilamente y eso va a permitir que llenen el vacío del texto literario. Llenen el vacío que tienen que cumplir para la plataforma. Tienen que cumplir un determinado número de minutos para tener un porcentaje de su calificación. Si contestan el foro de integración, si contestan el foro aprendiendo, creo que esos son suficiente tiempo para que ustedes cumplan con ese requisito, ¿no? Entonces, por favor, no lo hagan hasta el final porque les va a traer problemas de calificaciones. Háganlo lo más pronto posible y háganlo todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Si empiezan hoy miércoles, tienen miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y ahí no hay descuento de puntos. En cambio, si hacen todo el miércoles, o si hacen todo el jueves, o si hacen todo el domingo, pues hay una penalización bastante grande y su calificación se verá severamente mermada, probablemente nunca superior a 7. Entonces me da muchísima pena con eso, porque sé que ustedes se esfuerzan, pero su compromiso con Prepa en Línea CEP implica entrar todos los días a la plataforma, por lo menos 15 minutos para contestar foros de integración. ¿Alguna pregunta final, Emilia? Gracias. No. Perfecto. Entonces, bueno, me despido por esta tarde. La sesión abierta número 7. Textos y visiones del mundo, módulo 4, miércoles 9 de octubre. Muchas gracias por su presencia acá y también por ver el video. Lo voy a subir en un par de horas. Y muchas gracias, Emilia, y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Hasta luego, linda tarde. Igualmente.